cuenta. Y esto que sirva como amortiguador para lo que viene. Acordate, 1553798990, ahí historias de amor con la canción que las representa. Y seguimos pasando meriendas buenísimas a la tarde juntos. Hasta acá disfrutaste la merienda. Sí, y ahora volvemos a hablar de lo nuestro. Un poquito de información, un poquito de periodismo. Está haciendo un laburo bárbaro, Diego. Primero me dijo una vez por semana, después me dijo, me hace un poco mal a la panza. ¿Puedo hacerlo cada 15 días? Grandes personajes libertarios por Diego Iglesias. Hoy, el temible Gordo Dan. Él mismo, también conocido como Daniel Parisini, que ocupa un rol destacadísimo en lo que es el aparato de propaganda del gobierno de Javier Milei. Tiene actualmente 32 años, nació en Santiago del Estero. Su papá es empleado bancario, su mamá es abogada. Se recibió de médico en la Universidad Nacional de Tucumán. Trabajó en algunos lugares reconocidos, como el Centro Nacional de Genética Médica del Instituto Nacional de Microbiología del Malbrán y también en el Hospital Garrahan. Pero hoy puso a un costado su carrera para dedicarse full time a ser el influencer libertario más célebre, de mayor incidencia y también uno de los más violentos. Tal vez estas dos cosas anteriores que acabo de describir estén vinculadas con esto último de la violencia. Pero Parisini no siempre fue de ultraderecha. Hay un dato que me encantó, que cuenta en un artículo del periodista Rodis Recal en la revista Noticias, que cuenta que en 2011 el Gordo Dan votó a Hermes Wiener. No. ¿En serio? En la elección presidencial. Igual que yo. Está muy bien. Mirá, encontraste una coincidencia con el Gordo Dan, Ernesto. Es buenísimo. Ahora, ¿cómo arranca la fascinación que tiene, que expresa, porque hecho es un devoto de Javier Milei? Bueno, arrancó así. Yo al Javo lo conozco desde 2015. 2015, cuando lo empecé a mirar a todos los canales de televisión que iba. Y fundamentalmente, digamos, toda la época de Intratables, de Animales Sueltos. Era un solo tipo contra 20 panelistas de pronto y ver cómo se la bancaba y se plantaba contra los 20. ¿Cómo domaba, como dicen ustedes? Totalmente, eso a mí me llamaba muchísimo la atención y la verdad es que era un espectáculo. Más allá del dato de color de Wiener y también más allá de la personalidad de Milei que lo cautivaba, las ideas y lo que proponía Javier Milei era lo que lo atraía claramente a Parisini y a todo un grupo de jóvenes que ahí por lo bajo empezaban a seguirlo y empezaban a admirarlo, a quien ahora es el presidente de la nación. Mientras Milei se iba haciendo conocido, Parisini también se fue ganando un lugar destacado en el ecosistema mediático digital libertario, fundamentalmente a través del artista antes conocido como Twitter, ahora X, porque ahí arrancó el Gordo Dan. Arrancó con otros usuarios, uno de ellos era @gordomonstruo, que en ese momento él no revelaba su identidad, no decía que era Daniel Parisini, y aseguraba en un space de Twitter donde había encuentros del universo del ecosistema libertario. De hecho todavía lo sigue habiendo, pero en esa época era todavía mucho más frecuente. Y ahí dice que sus violentos comentarios son parte de un personaje que él creó. Yo tengo un personaje en las redes sociales, loco. Es así. Yo tengo un personaje que vendría a ser, digamos, el monstruo que toda la izquierda, o si querés todo tu sector político, odia y que no existe. Que es ese tipo que odia a los pobres, que odia a los jubilados, que quiere que el mundo estalle, que es un misógino, que ama la destrucción, ¿viste? Por placer. Porque ese es el monstruo al que ustedes le temen y al que ustedes le pegan siempre y que no existe. Todos los zurdos no lo entienden. Bueno, que haya gente que quiera que el mundo estalle, que sea misógina y que ame la destrucción por placer, creo que sí pasa. Claro. Creo que sí pasa. No sé si es una construcción de la mentalidad de los zurdos. Finalmente, en su momento, le terminaron bajando esta cuenta, @gordomonstruo, cuando Twitter todavía tenía algún tipo de regulación antes de la llegada de Elon Musk. Por otro lado, en 2018 ya participaba, mientras en paralelo él se iba desarrollando en el ecosistema libertario en X, participaba en el chat de un programa que se llamaba La Hora del Bisonte. Era un programa de streaming conducido por otro personaje del ecosistema mediático libertario, que es Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales como Juan Doe, que es el fundador, uno de los fundadores de La Derecha Diario y actual secretario de Comunicación Digital del gobierno.
En 2021, Parisini arranca su programa La Misa en Madero Radio, que también salía por streaming. La Misa era un programa que iba una vez por semana, siempre conducido por el Gordo Dan. Y Madero Radio es de uno de los actuales dueños de La Derecha Radio, un personaje también conocido que es Fernando Cerimedo. Doy algunos de estos nombres para entender cómo ya desde hace años empieza a estar todo conectado y termina en lo que conocemos en el día de hoy. El gran salto, obviamente, de La Misa lo da recién en junio del 2024, cuando se funda el canal de YouTube Carajo, y La Misa pasa a ser un programa diario y el principal programa es el que conduce el Gordo Dan hasta el día de hoy. De hecho, hace poquito volvieron otra vez este año al aire. El canal, para quien no lo conoce, pero creo que ya está muy extendido, pero es un escalón más en este ecosistema de propaganda libertaria. Cumple una función muy clara y de hecho no oculta, digamos, bastante transparente la función que cumple Carajo y el Gordo Dan ahí. Y ahí dice cosas como estas. Amigos, jamás me van a poder quebrar, Nunca me van a poder quebrar la moral, Voy a luchar contra ustedes, hijos de p***, hasta el día que me muera. ¿Ok? No pasa nada, sigan pasando clips, todos saquen de contexto. No pasa nada. Che. Se terminó la hegemonía de ustedes, zurdos. Bueno, bastante claro lo que piensa. Es increíble como dice, saquen de contexto, pero nada está descontextualizado. En principio entiendo que no, pero él interpreta que sí. Esta otra también dirigida a los periodistas. Miren, muchachos, ¿sabés qué? No va a funcionar lo que le hicieron a Macri con nosotros. ¿Sabés por qué? Porque somos 900 veces más psicópatas que ustedes. Hay que acelerar. No lo van a mover, boludo. No podés psicopatear al Joker, básicamente. Claro, básicamente. No van a pasar. Básicamente, que es lo que sí hicieron con Macri. Con Macri. Y todo el gobierno de Macri, que lo pusieron de rodillas, digamos, frente a los planteos de enfermos mentales que hacían ustedes. Bueno, los enfermos mentales seríamos los periodistas, eso está claro. En X es incluso aún más violento que en Carajo, porque cuando uno lo escucha o lo ve en Carajo, yo he hecho ese ejercicio en reiteradas oportunidades. O sea que yo lo intenté y me resulta muy aburrido. Hay un momento que sí, cuando empiezan. Primero, las agresiones me parecen bobas. Sí. Una cosa así como. Sí, como un grupo de adolescentes y después tardíos. Y yo digo, bueno, uno lo ve como quien participa del show, un producto televisivo de streaming, es un producto de show. Entonces vos decís, bueno, debe ser interesante, debe tener algo de provocación, debe tener. No veo, qué sé yo, por ejemplo, a mí 678, imagínate lo que lo odiaba, que se dedicaba a mí un montón. Pero había talento ahí. Sí, había producción. Veo en esto una inspiración de aquel 678, somos lo malo que provocábamos, bueno, esa pavada, pero sin mucho talento. Sí. Te sorprende porque es noticia, porque es el hombre que elige Milei para dar sus ideas, porque el tipo que dice el que se mueve es un puto y si alguien se mueve empieza a gritar puto. Ese tipo de cosas te llama, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo un tipo así está al lado de un presidente? Eso te llama la atención. Si vos sacás al presidente del medio, es algo que se desinfla. Totalmente. O por lo menos frente a mí. Sí, no es para nada atractivo. No, qué sé yo, no me pasa nada. Sí. Vos ves otras cosas que hace los libertarios, qué sé yo, vos por ejemplo ves a Danan, y Danan tiene una provocación que es muy novedosa, y vos le decís, o vos ves en el primer momento los videos de Lilia Lemoine, los videos de El Presto, y vos ves ahí como una fuerza militante muy potente contra lo que había. Esto es como yo lo veo, ¿no? Como una extensión del aparato de difusión estatal bastante ramplona. Sí. O sea, qué sé yo, cuando insultan, buscan que alguien los mire. Mira, te están insultando. Bueno, sigue a la vida. Claro. Me pasa eso, pero bueno, por ahí hay un talento escondido que yo no veo. No, yo al principio también no veo ahí mucho más que la figura de Daniel Parisini, que es muy convocante en un sector y que maneja un aspecto importante de la propaganda del gobierno. Pero en X quizás él se muestra todavía un poco más virtuoso, no es mucho decir, pero ahí es mucho más violento, ¿no? Virtuoso en el sentido de la efectividad de su mensaje para lo que él busca. Y es mucho más violento, y algún ejemplo me parece muy contundente. Bueno, Martín Caparrós, ustedes saben, el escritor, periodista, que atraviesa una enfermedad tremenda que es el ELA, le dijo a La Nación en su momento: yo a veces envidio un buen infarto a tiempo, por, entre otras cosas, los padecimientos que le está trayendo la enfermedad a Martín. Bueno, el Gordo Dan tuiteó sobre esta nota: literalmente se quieren morir los cucas, como burlándose de la enfermedad de Martín y diciendo que Martín es un cuca y que se quiere morir porque es cuca, no porque la enfermedad que padece. Obviamente que también utiliza X para
disciplinar a los funcionarios y que ninguno diga algo que contradiga ni mínimamente la mirada presidencial. De hecho, Parisini anticipó en X los despidos de Fernando Vilela, el ex secretario de Agricultura, y también de Julio Garro, ex subsecretario de Deportes. Vilela simplemente le había puesto like a una publicación de Martín Lustó, esto es literal, no había hecho otra cosa que ponerle like a una publicación de Martín Lustó, y Garro había dicho que Messi tenía que pedir disculpas por cánticos xenófobos de la selección contra Francia. No era Messi, le pedía disculpas, ¿cómo se llama? El jugador de River que ahora juega. Montiel. Tampoco No. Montiel. Enzo Fernández. Que después de ganar la Copa América se escuchó el cantito. Claro, sí, pero lo que él decía era que Messi como capitán tenía que pedir las disculpas. Había sido efectivamente Enzo Fernández captado en un video cantando, pero era Messi como capitán de la selección el que tenía que pedir las disculpas. Bueno, por si quedaba alguna duda, en X dejó bien claro Parisini cuál es la línea del gobierno con respecto a este tema y por qué él sale a disciplinar funcionarios como lo hizo. Dice, recordatorio para funcionarios de tercera y cuarta línea. Si no entendés la ideología que te puso el culo en la silla donde lo tenés sentado, que, dicho sea de paso, es la ideología del presidente, que es tu jefe, entonces agradecé por la suerte que tuviste, disfrutá de tu cargo mientras dure y cerrá bien el orto. Es la clarificación, por si quedaba alguna duda en la acción, de lo que piensa el Gordo Dan y la línea del gobierno expresada por él, que es la línea, obviamente, del presidente. Por supuesto que también hay un montón de tweets del Gordo Dan en la línea del decálogo antifeminista y transfóbico de La Libertad Avanza. Uno de esos tweets dice lo siguiente: qué temita el de las madres feministas que no quieren tener varones y les terminan transicionando y cortándoles el pito a los hijos de 5 años, es el pináculo de la enfermedad mental feminazi. Ni vale la pena aclarar que esto no existe y que no pasa, pero que sin embargo ellos hacen esta construcción delirante, Él dice, ¿no? que los zurdos deliramos y construimos. Bueno, es realmente extraordinario. Parisini responde una estructura, esa estructura tiene en el vértice, ojo con la poesía, Ernesto, superior a Santiago Caputo, ¿no? Con el visto bueno de el poderoso asesor presidencial, Parisini y otros influyentes libertarios, como el legislador provincial Agustín Romo, lanzaron la Fuerza del Cielo. La Fuerza del Cielo es una agrupación política. ¿Cuál es su objetivo? O cuál era al menos cuando lo lanzaron, ahora están un poco más tranquilos, un poco más al costado, era disputar el armado en las listas de la provincia de Buenos Aires, porque querían un armado de listas puramente libertarias frente al armado que estaba haciendo Karina Milei a través de Sebastián Pareja, con rosca y un poco con la ambulancia de dirigentes del peronismo y otros sectores que habían quedado y que quedaban fuera de los nuevos armados o los futuros armados de esos espacios políticos. El lanzamiento de la agrupación generó muchísima polémica por esta declaración ya muy famosa del Gordo Dan durante el acto. La agrupación Fuerza del Cielo, que se está formando hoy aquí entre nosotros, es el brazo armado de La Libertad Avanza. A partir de eso, de que es el brazo armado de La Libertad Avanza, se armó un lío bárbaro y después, además la estética, una estética medieval con alguna reminiscencia fascista y a partir de eso se generó un lío bárbaro y después Dan salió a decir que si escuchábamos el audio completo se estaba refiriendo al celular. Es cierto que él hablaba del celular, pero acá lo que estaba diciendo a la interpretación de muchos de nosotros es otra cosa. Pero bueno, además de la violencia y de la crueldad, otra de las obsesiones de Parisini es el kirchnerismo y así lo expresaba en un video bastante jocoso para anunciar el lanzamiento de Carajo. ¿Cuál es tu palabra favorita? Javier Milei. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Cucas. ¿Qué te motiva? Hacer llorar a los cucas. ¿Qué te desmotiva? No hacer llorar a los cucas. ¿Qué sonido o ruido amás? El de los cucas llorando. Bueno, ahí está lo que piensa el Gordo Dan. Tampoco no le importa la opinión. No, evidentemente le importa, porque los tiene muy presentes, demasiado presentes para no importarles. Antes de cerrar, es importante destacar algo, que es que absolutamente todo lo que hace el Gordo Dan está validado por el gobierno, eso hay que recordarlo siempre, y está validado del presidente para abajo. Esto dice el ministro de Economía, Luis Caputo. Al Gordo lo banco... lo banco a muerte en esta pelea que le han dado, lo banco particularmente. Y esto dice el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Es una persona absolutamente
absolutamente normal, equilibrada, que cree en la libertad de todos los órdenes, que está en contra de lo que ha sido el sistema político hasta ahora y lo expresa a veces más duramente, una persona que quiere cambiar, que quiere que la Argentina cambie lo que ha sido su actividad política, su actividad pública, pero nada más que eso. A nadie que me pregunte por Es ustedes, espectacular. yo le voy a decir, es una persona equilibrada. No, porque además sería falso, ¿no? Sería falso. En definitiva, la semana pasada, o la anterior, cuando hablamos de Karina Milei, dijimos que no hay Javier Milei sin Karina Milei, y en este caso está clarísimo que no hay Gordo Dan sin Javier Milei y todo el poder estatal que salga a avalarlo como lo hacen permanentemente. Yo quiero cerrar este excelente informe que hiciste, Diego, con lo que dice, ¿cómo se dice? La bajada, la explicación, la bio en su cuenta de Twitter. Ajá. Dice, todo aquel que cuestiona el más mínimo detalle de lo que hace o no hace Javier Milei es un pelotudo y fundamentalmente un hijo de remil puta. Queda bastante claro. Y la ilustración... Está María O'Donnell y Ernesto Tenenbaum. No sabía. Me parece que somos... se nos atribuye esas cualidades. Qué honor. Evidentemente Qué sí. honor. Evidentemente sí. Felicitaciones, Ernesto. Sí, no, tengo tantos Felicitaciones. méritos, ¿no? Otra cucarda más. Si fuera por las puteadas que he recibido... en fin, 56. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. Un honor Gracias que a vengas ustedes. todos los miércoles con Un estos placer. informes y cada tanto nos encontraremos en los pases, superpases, recontrapases, Totalmente. ultrapases y archipases. Algo que acaba de suceder, la UTA definió un paro de colectivos para el martes que viene en el área metropolitana, paro de colectivos durante 24 horas por reclamos salariales. Es el día en que, tuve un rapto poético increíble, que dije que hay una canción que transforma mis